Bueno, pues regresamos, estamos disfrutando de esta melodía del grupo Natura Vitae que se llama Me Salvaste. Aparte tiene unos títulos hermosísimos, de las canciones. Verdaderamente es una delicia tenerlos con nosotros, a ustedes y a este grupo maravilloso Natura Vitae. Espero que lo estén disfrutando tanto con nosotros en esta hora maravillosa del café. ¿Están disfrutando su café? Nosotros, Pablo, yo estoy contenta y feliz. Y seguimos disfrutando también de la charla con Paco Saucedo. Vamos a seguir ahorita queríamos comentar en este momento, ¿verdad, Pablo? Un poco acerca de lo que él ha estado comentando en este momento que tuvieron la oportunidad de conocerlo. Paco Saucedo es un hombre con una gran trayectoria en un trabajo social. Algo que es verdaderamente maravilloso es saber que es un buscador, Pablo, un buscador de que los grupos sociales tengan una forma de vivir mejor, que vayan al gozo definitivo cada uno de los integrantes de las familias. Y de esta manera él inicia un trabajo en el 85. Pablo, qué interesante para el 85, claro. Yo que te llevo 20 años, Pablo, sé muy bien que en el 85 hubo un temblor tremendo, ¿verdad? Y nuestro país quedó devastado. A partir de ese momento, Pablo, Francisco Saucedo toma un auge en un apoyo absolutamente solidario con las personas que más lo necesitaban dentro del Distrito Federal. Incluso como acotar también que esta organización social de la que él habla ya tiene mayor tradición y los agarra organizados realmente este desastre o este siniestro, y entonces pueden articular perfectamente la Colonia Guerrero, que fue, yo creo que cuna de estos movimientos sociales en beneficio de la comunidad. Los agarra ya con una organización muy fuerte, y lo único que hicieron fue ser operativos para efectos de poder generar una ayuda más óptima, todo un marco mucho más adecuado en bajar correctamente las ayudas, asistencias, necesidades primarias, etcétera, ¿no? Porque ellos ya estaban organizados con anterioridad en la búsqueda de una mejoría de vida para personas desempleadas, para mujeres, madres solteras. Él apoyaba con toda una intención solidaria de crear grupos de liderazgos, Pablo, que pudieran apoyarse. Y justo cuando viene el sismo del 85, estos grupos que ya estaban organizados toman la cabeza y empiezan a organizar. Lo asumes, pero lo vas asumiendo. Justo como lo dices, pueden de una manera organizada dirigir los recursos que están ahora obteniendo hacia los verdaderos beneficios de aquellos que lo necesitaban. Pero esto fue un trampolín, Pablo, para Francisco Saucedo. Sí, obviamente decíamos en la sesión pasada, si se acuerdan, si a lo mejor nos están escuchando Josefina de la sesión pasada, Juan Carlos, comentamos, Jorge y todos los demás que nos hicieron favor de acompañarnos, comentamos que liderazgos sociales son liderazgos de valor público. Así es. Y precisamente esta intención de la cual está platicando Javier, Paco Saucedo, fue precisamente el trampolín adecuado para que políticamente pudieran bajar acciones concretas. Dijo Javier porque se llama Francisco Javier Saucedo, no estamos hablando de dos personas distintas, sí, ¿no? de otro. Él se llama Francisco Javier Saucedo. Y verdaderamente Paco lo que hace en ese momento de gran expansión a un trabajo que ya venía de años atrás,
se consolida y él empieza, nos lo dijo en el último momento antes del corte, que había sido su ingreso hacia la Cámara de Diputados. Sí, fue incluso coordinador de la sección de Economía Social y Solidaria. Así es. Entonces, pues seguimos escuchando, seguimos disfrutando. La comunidad, el colectivo, el equipo que se va formando en estos procesos va construyendo sus propios instrumentos, ¿no? Por eso yo le digo, es una pedagogía que tiene que ver cómo acompañas a la gente, cómo estás con la gente, cómo haces las cosas para la gente, por la gente. Y esto tiene un origen también, ¿no? Yo lo diría, me tocó ser miembro de la Compañía de Jesús, jesuita, durante 13 años de mi vida, de 1973 a 1986. Y eso evidentemente me dio toda una forma de concebir las cosas, de plantearlas, que es un poco pues, lo que vamos haciendo en la vida, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor me estoy alargando mucho, yo sé que estas son cosas que hay que ver en otro momento, pero era un poco como irme presentando. Hace falta otras cosas, pero ahorita lo dejaría así, para decir, dice, ¿qué actividades más notables o más destacadas me ha tocado? Yo quiero decir que los sismos de septiembre de 1985 en la Ciudad de México para mí fueron un acontecimiento que a mí mismo me movió, ¿no? O sea, yo descubrí una solidaridad popular ejemplar. Me tocó ver actos heroicos de hombres y mujeres en el rescate de muchos de los que quedaron abajo de escombros. Y luego lo que fue reconstruir desde cero, pues, ¿no? O sea, por esa destrucción que hubo con los sismos, de tanto dolor por la muerte de muchas gentes, que algunos pues eran hasta conocidos, ¿no? de la zona en la que vivía. Yo desde 1977 he vivido en esta zona de la Colonia Guerrero. Y los procesos de organización popular en la zona fueron muy fuertes, muy fuertes. Aquí había una organización y un poder popular que se expresaba, o sea, se expresó precisamente en la posibilidad de la reconstrucción por ser un proceso organizado de mucha gente, que cuando llegó el sismo pues ya había un proceso de organización, y eso nos puso estar como al frente de muchas cosas, ¿no? En solicitar, por ejemplo, al gobierno la expropiación de los predios, el hacer que la gente no se retirara cuando se cayeron sus casas, sino que había que cuidar el espacio, el territorio, y entonces se llenó de campamentos, ¿no? Y eso fue pura información horizontal, de boca en boca entre la gente, con credibilidad, porque como había un proceso organizativo de gente que generó en los primeros momentos, digamos, apoyo, socorro, de estar ahí al frente de mover escombros, etcétera, y al mismo tiempo con una alternativa de reconstrucción. Y eso yo creo que fue muy destacado. De ahí se vino el movimiento de los damnificados, la organización en la Coordinadora Única de Damnificados. Logramos la reconstrucción, se construyeron más de 200,000 viviendas en año y medio, 2 años, y era realmente un acontecimiento histórico, no solamente para la Ciudad de México, sino para el mundo, el haber logrado todo esto. Claro, esto se logró porque también hubo, hay que decirlo, una voluntad política del gobierno que fue quebrada por la movilización de los damnificados y por la organización de los damnificados, porque los primeros momentos del sismo la actitud política era de cerrazón, y de aquí ya hay orden cuando era un desorden. O sea, había todavía muchas cosas que hacer de servicios inmediatos, de protección, de sacar a la gente de los escombros, en fin, todo eso, ¿no? Y luego de organizar a los damnificados que se quedaron sin vivienda, y entonces entrar en procesos organizativos. Por eso la Coordinadora Única de Damnificados lo que generó fue muchas organizaciones del movimiento urbano en la zona siniestrada. Pero después, pues esto tiene un término, ¿no? Y había que seguir luchando
por los problemas de la vivienda, pero para todos los habitantes de la ciudad. Y entonces se funda la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México en 1987, en una asamblea del 4 de abril, a donde llega muchísima gente, no organizada, aparte de algunos organizados, muchos no organizados, que nos veían con mucha credibilidad porque nos vieron en la entrega de viviendas, en los procesos de construcción, en la organización. Entonces la credibilidad de la gente hacia un equipo, digamos, de organizaciones de la Coordinadora Unida de Damnificados era muy alta. Entonces había que seguir luchando por los damnificados de la vida, ¿no? Del modelo económico que se está implementando en este país desde los 80 y que tantos daños nos han hecho, ¿no? Entonces ese es el surgimiento de la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México, que era un movimiento mucho más amplio, de mucha fortaleza, de mucha creatividad y mucha imaginación. La gente, pues nos la pasamos varios años en la calle, casi cotidianamente, haciendo actividades desde movilizaciones de lucha, parando desalojos, visitando predios, irlos a censar, entrar en procesos de ahorro para la compra de terrenos, generar condiciones de un proyecto de construcción de vivienda, etcétera, etcétera. Entonces ahí vinieron programas del gobierno que empezaron a responder a una movilización popular que estaba exigiendo que su demanda tuviera, digamos, caminos seguros, ¿no? Entonces se creó el programa Fase 2 después de los sismos, luego el programa Casa Propia, que era ya para predios de renta que luego tenían dificultades y conflictos de carácter arrendatario, de arrendamiento, pues, ¿no? Inquilinario, en fin, ¿no? Y luego ya se empezó a hacer, hasta que se construyó el Instituto de Vivienda, ¿no? Como una instancia responsable del proceso de construcción de viviendas en la Ciudad de México en términos de carácter social, ¿no? Y bueno, ahí habría que hacer nuevos balances, pero quiero decir, esto fue toda una beta de acontecimientos muy importantes, ¿no? ¿Qué más podría decir? Objetivos, metas, ¿a qué le tira mi vida, no? Pues por toda esta formación que no puedo negar y que fui asumiendo, y esta experiencia de lucha, es evidente que sueño en el sentido no de soñar, ¿no? Sino tengo una visión de rascarle a que la sociedad sea mucho más equitativa, más justa, más democrática, más libre, ¿no? Es decir, es un proyecto de vida personal que se inserta en la visión de la construcción de una sociedad, yo le llamaría ahorita así, aunque lo tengamos que explicar, pero una sociedad socialista. No del socialismo histórico que ya se vivió en la Unión Soviética y en otros países, sino socialista en el sentido de que la sociedad necesita un poco de mayor racionalidad, de mayor protección a la naturaleza, del medio ambiente, pero al mismo tiempo necesitamos generar riqueza que se distribuya, que no se hagan los abismos y los extremos de una riqueza en muy pocas manos, altamente concentrada y una pobreza numerosísima. No solamente